Bienvenidos a mi video ensayo sobre la injerencia estadounidense en África y Europa. Les hablaré sobre los dos comandos militares que existen en estos dos continentes. El primero del que hablaremos es EUCOM, que fue creado para unificar el mando de todas las fuerzas estadounidenses presentes en Europa. Se fundó en el año 1952 y su base está en Stuttgart, Alemania. Actualmente su área de responsabilidad comprende 51 países que se extienden desde las Islas Azores de Portugal hasta Islandia e Israel. El comandante de EUCOM es actualmente el general de la Fuerza Aérea estadounidense Todd Walters. Es simultáneamente el comandante supremo aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. EUCOM y OTAN, aunque están estratégicamente interconectadas, son organizaciones diferentes con misiones diferentes. Recordemos que durante la Guerra Fría, Europa fue un foco principal para la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos, y las labores de EUCOM se destinaron a disuadir y, en caso de ser necesario, derrotar a la Unión Soviética. En el apogeo de la Guerra Fría, había más de 400.000 soldados estadounidenses estacionados en Europa. Y durante la década de 1970, la preocupación por la protección de la fuerza en Europa creció a medida de que grupos terroristas atacaron instalaciones y personal de Estados Unidos. Se destaca el secuestro y asesinato de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Con el colapso eventual de la Unión Soviética, la mayor parte de las tropas estadounidenses desplegadas en Europa fueron retiradas. Esta decisión se fundamentó con consideración de que Europa podría ser estable, íntegra y libre. Rusia podría ser un socio constructivo en la arquitectura de seguridad euroatlántica y, particularmente, que antes del 11 de septiembre de 2001, las amenazas planteadas por el terrorismo y migración desde la región del Medio Oriente y África del Norte eran limitadas. De tal manera que EUCOM centró sus actividades en misiones no bélicas, incluida la construcción de la capacidad de seguridad de los estados del antiguo bloque soviético, el enjuiciamiento de las operaciones de gestión de crisis en los Balcanes y el apoyo logístico a otros comandos combatientes como CENTCOM y AFRICOM. Los desafíos actuales del comando son, en primer lugar, la situación de Crimea. Rusia inició una guerra proxy al este de Ucrania y está modernizando sus fuerzas, también incrementando sus actividades militares en el Alto Norte Europeo, en especial con la adición de misiles con capacidad nuclear a Kaliningrado. En conjunto, estos movimientos han aumentado las preocupaciones sobre la agresión rusa y sus implicaciones para los territorios de la OTAN. En segundo lugar, en el sur de Europa, la inestabilidad resultante de la primavera árabe condujo al colapso de los estados, a la guerra civil y en algunos casos a importantes flujos de refugiados hacia Europa. Los conflictos de Irak y Siria son ejemplos. Esto ha provocado tensiones políticas en toda la Unión Europea y preocupaciones sobre la incrustación de los terroristas en los flujos de refugiados. En 2014, EUCOM comenzó a transformarse nuevamente en un comando de guerra, mientras conservaba sus misiones de apoyo a CENTCOM y AFRICOM. El final de la Guerra Fría marcó un hito en la historia de África. El colapso de la Unión Soviética impulsó el declive de la participación estadounidense en los asuntos africanos, generando un vacío de seguridad grave en África. En el desarrollo de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética exportaron armas masivamente a África. Estas armas sobrevivieron a la guerra y posteriormente se utilizaron en los muchos enfrentamientos civiles e interestatales que asolaron África en la era inmediatamente posterior. El vacío de seguridad empeoró los espacios mal gobernados de África, los cuales eran explotados por varios grupos radicales islámicos. La mayoría de estas organizaciones usaban África como base, en particular Al-Qaeda. Frente a esta nueva situación que desembocó en el recrudecimiento del terrorismo, Estados Unidos estableció AFRICOM. Los ataques terroristas indiscriminados contra la embajada de Estados Unidos en varios países puso de relieve la amenaza del extremismo violento en la región. Por tanto, en 1998, luego de los ataques terroristas contra dos embajadas de Estados Unidos en África Oriental, Estados Unidos atacó una fábrica farmacéutica en Jartum, Sudán, que los funcionarios de la administración Clinton sostuvieron inicialmente que estaba produciendo precursores de armas químicas para Al-Qaeda.
Muchos analistas consideran que estas dos acciones bélicas son un punto de inflexión en la política estratégica de Estados Unidos hacia la región. Recordemos que antes de octubre de 2008, las responsabilidades del Departamento de Defensa americano para África se dividían en tres comandos geográficos. EUCOM, con sede en Alemania, tenía 42 países africanos. CENTCOM, con sede en Florida, cubrió 8 países de África Oriental, incluidos los que componen el Cuerno de África. Y el último comando, PACOM, con sede en Hawái, era responsable de las islas de Comoras, Madagascar y Mauricio. Al igual que SOUTHCOM, el comando existente en Latinoamérica, AFRICOM supervisa una serie de operaciones que se relacionan con los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero no están relacionados con el combate, a diferencia de EUCOM, CENTCOM y PACOM, que tradicionalmente se han centrado más en prepararse para posibles operaciones de guerra. AFRICOM implementa una serie de esfuerzos destinados a aumentar las capacidades de los ejércitos africanos, para brindar seguridad y estabilidad a sus propios países y a la región en su conjunto. Los funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense argumentan que AFRICOM no solo permite al ejército de Estados Unidos coordinar estas operaciones y programas, sino también permite que el Departamento de Defensa se coordine mejor con otras agencias estadounidenses, el FBI, la CIA, USAID, así como con los gobiernos de Gran Bretaña y Francia. Es importante saber que África es el hogar de varias bases militares extranjeras. Potencias extraafricanas que tienen bases militares son Italia, Gran Bretaña, India y claramente Estados Unidos, que comparten una base militar con Francia en Djibouti, en el Cuerno de África. Francia tiene 11 bases militares en el continente. Sus principales son en Burkina Faso, Camerún, Chad, República Centroafricana, Malí y Senegal. Ahora hablaremos de los intereses para la creación de AFRICOM. En primer lugar, el ataque del 11 de septiembre creó la necesidad de combatir el terrorismo en África. Luego, la presencia de China en el continente estaba en aumento. Las inversiones aumentaron de 10.000 millones en el año 2000 a 70.000 millones en el 2007. Finalmente, en ese entonces los suministros de petróleo africano representaban el 25% del consumo estadounidense. Para finalizar, es necesario comentar que los africanos nunca fueron consultados durante la conceptualización de AFRICOM. Más bien, este comando fue anunciado y presentado como un hecho consumado. Existe la preocupación de que AFRICOM transforme su horizonte, pasando de la realización de misiones humanitarias a una fuerza intervencionista, como sucedió en Somalia con la operación Restaurar la Esperanza en 1992. Algunos investigadores señalan que las bases militares en Asia y América del Sur han producido una cultura y una economía que se centra en dar servicio y servir a esa base. La comunidad se militariza a medida de que busca formas y medios para sobrevivir y prosperar en presencia de la base militar. Dado que muchas de las bases militares están ubicadas en países subdesarrollados, donde el subempleo y desempleo son rampantes y la mayoría de los desempleados son mujeres, el desarrollo de una industria comercial del trabajo sexual se convierte en una necesidad cuando las mujeres necesitan alimentar a sus familias.